Durante 60 años, la figura gigantesca del HMS Hood permaneció acostada en la oscuridad absoluta del Atlántico Norte, oculta bajo toneladas de agua helada y tiempo comprimido. Era un fantasma inmóvil del pasado, un coloso que alguna vez encarnó el poderío supremo de la Royal Navy y que, tras su brutal desaparición, dejó tras de sí un silencio tan denso que parecía respirar preguntas sin respuesta. En los años posteriores a su hundimiento, veteranos, almirantes, ingenieros navales y familias enteras debatieron, soñaron y temieron el instante final del barco más famoso de Gran Bretaña. Pero no fue hasta el año 2001, cuando una cámara robótica descendió 2.800 metros en la inmensidad del estrecho de Dinamarca, que la verdad comenzó a deslizarse, lenta pero inevitable, desde el fondo del mar hacia la superficie de la historia. Allí, en las coordenadas 63 grados y 24.247 minutos norte, la cámara se encontró con el casco destrozado del Hood, acostado en un escenario de sombras y restos metálicos que narraban un drama congelado en el tiempo. La espera había sido larga, demasiado larga para una nación que vio en el Hood no solo un barco, sino un símbolo de orgullo, protección y supremacía naval. La evidencia muda que reposaba en el fondo marino estaba a punto de desafiar el relato oficial, de desmontar el mito de un único impacto afortunado y de ofrecer una respuesta contundente a la pregunta que había perseguido a generaciones. ¿Qué evento catastrófico fue capaz de arrancar de un solo golpe el corazón de acero del orgullo británico, reduciendo a menos de 4 minutos el destino de 1.418 hombres y el de una nación que los esperaba de vuelta? Para entender aquella tragedia fulminante, es necesario regresar a los días en los que el Hood dominaba los mares como un gigante invencible. Durante 2 décadas, el barco no era simplemente una herramienta militar, sino el emblema mismo de la autoridad marítima británica. Era el más grande, el más imponente, el más respetado. Su silueta era reconocida desde el Mediterráneo hasta el Pacífico, y su mera presencia bastaba para intimidar a cualquier adversario. Sin embargo, en la fría mañana del 24 de mayo de 1941, en las gélidas aguas del estrecho de Dinamarca, aquel gigante cayó en un parpadeo. Un solo proyectil disparado por el acorazado alemán Bismarck desencadenó una explosión tan violenta que la historia naval aún tiembla al recordarla. No fue un hundimiento gradual, sino una desaparición instantánea, una disolución súbita que dejó apenas 3 sobrevivientes entre más de 1.400 tripulantes. Durante 6 décadas, las teorías se enfrentaron en los escritorios de los historiadores y en los recuerdos de los pocos que presenciaron la hecatombe. ¿Fue realmente un único proyectil el que provocó la destrucción absoluta? ¿O la estructura misma del Hood escondía errores fatales, vulnerabilidades heredadas de un diseño apresurado y modificado sobre la marcha? La verdad, como tantas veces ocurre en la guerra, había quedado atrapada entre el acero retorcido, el fuego, la presión y el silencio. Pero el tiempo, tarde o temprano, obliga a las respuestas a emerger. El Hood nació de un impulso político y tecnológico que se movía con la prisa de las potencias que buscaban desesperadamente asegurarse la supremacía tras la destrucción de la Primera Guerra Mundial. Cuando comenzó su construcción, el mundo no imaginaba aún la revolución que la artillería naval experimentaría en las siguientes décadas. Pero la batalla de Jutlandia, en 1916, reveló fallas fundamentales en el diseño de los cruceros de batalla: blindaje insuficiente, cordita extremadamente volátil y zonas vitales expuestas a impactos de alta energía. El Hood ya estaba en obra cuando Jutlandia expuso estas debilidades, y aquello provocó cambios de emergencia. Miles de toneladas de blindaje adicional, refuerzos improvisados, correcciones que no provenían de un rediseño completo, sino de parches de urgencia para sobrevivir en un océano que cambiaba más rápido que los astilleros. La esencia del problema estaba sembrada desde el principio. El Hood se convirtió en una mezcla de fortaleza y compromiso. Un equilibrio delicado entre la necesidad política de mantener el prestigio naval
y la realidad técnica de intentar proteger un barco que ya había superado los límites para los que fue concebido. El blindaje lateral fue reforzado para resistir fuego directo, lo que lo convirtió en un titán contra proyectiles que viajaban en trayectoria horizontal. Pero el refuerzo adicional hundió su proa más cerca del agua, redujo la maniobrabilidad en tormentas y dejó zonas de la protección horizontal desactualizadas respecto a los estándares que comenzaban a imponerse en la década de 1930. En esencia, el Hood era un gigante adaptado para el pasado, enfrentándose a enemigos creados para el futuro. Cuando llegó 1941, las batallas navales ya no se peleaban a distancias cortas. Los enfrentamientos comenzaban a más de 16.000 yardas. Los proyectiles caían desde ángulos altos, como lanzas lanzadas desde el cielo. Ese nuevo estilo de guerra favorecía a barcos con blindaje horizontal robusto, algo que el Hood nunca llegó a tener de forma uniforme. Los ensayos de artillería ya habían demostrado que un proyectil de 15 pulgadas, si alcanzaba el ángulo adecuado, podía colarse por el cinturón medio y atravesar una placa de apenas 2 pulgadas antes de encontrar los espacios internos, donde se guardaban toneladas de cordita lista para arder. Las propuestas de instalar blindaje más grueso, entre 5 y 6 pulgadas, jamás llegaron a concretarse. La modernización completa del Hood estaba programada para ese mismo año, pero la guerra contra Alemania no dio respiro. En lugar de entrar a los astilleros, el Hood fue enviado al frente una vez más, fatigado, con sus motores desgastados y una velocidad reducida que limitaba sus opciones tácticas frente al Bismarck, un adversario más joven, más rápido y mejor protegido. Por eso, cuando el 24 de mayo amaneció en el estrecho de Dinamarca, el Hood llevaba encima no solo su grandeza, sino también sus vulnerabilidades. A las 5:52 de la mañana, el estruendo de los cañones rompió el silencio polar. La secuencia de disparos, maniobras y ajustes duró apenas 8 minutos, pero dentro de esos 8 minutos se escribió una tragedia que perduraría por generaciones. El Hood abrió fuego primero. Luego, en un intento de exponer sus torretas traseras y aumentar el volumen de disparo, giró hacia babor, mostrando su costado más expuesto, justo cuando las salvas del Bismarck comenzaban a afinar su puntería. Un proyectil del crucero alemán Prinz Eugen impactó en la zona media del Hood, provocando un incendio visible, pero no crítico. Aún así, ese incendio se convirtió en una señal perfecta para que el enemigo ajustara el tiro con precisión quirúrgica. Minutos después, un destello naranja atravesó el aire. Un testigo del Prince of Wales describió cómo, justo después de ver las salpicaduras de una salva cercana, una columna de fuego surgió del Hood, seguida de un estallido tan violento que el barco prácticamente se partió en dos. La proa emergió de la nube de humo, apuntando hacia el cielo como un dedo acusador, antes de hundirse para siempre. En menos de 4 minutos, el coloso había desaparecido. 1.415 hombres murieron sin siquiera tener tiempo de reaccionar. Solo 3 pudieron contar lo ocurrido. La explicación oficial fue simple y contundente. Un impacto directo en el magazine, el depósito de municiones. Pero esa explicación nunca satisfizo a todos. Era demasiado directa para un evento tan complejo. Y así, comenzó una batalla silenciosa de teorías contradictorias, debates impulsados por testimonios incompletos y modelos de trayectoria que intentaban encontrar sentido en el caos. Algunos afirmaban que una torreta secundaria había fallado internamente. Otros hablaban de un torpedo almacenado en cubierta que detonó accidentalmente. Expertos proponían secuencias alternativas en las que una explosión pequeña provocaba una reacción en cadena que alcanzaba el depósito principal. Todos buscaban lo mismo, un detonante lógico para una tragedia que parecía no obedecer a ninguna lógica conocida. Durante 60 años, todas esas teorías se enfrentaron con las mismas pocas evidencias disponibles. Hasta que el mar decidió mostrar lo que había guardado tanto tiempo.
El descenso del 2001 no fue una exploración turística. Fue una autopsia histórica. Hora tras hora, los pulsos del sonar dibujaban un paisaje sin vida hasta que, en la 39ª hora de operación, un patrón inesperado emergió. Un campo de restos, fragmentos dispersos a lo largo de más de 1 milla, acero retorcido, placas arrancadas de cuajo, formas imposibles que narraban un instante de destrucción incomprensible. Siguiendo esa línea de desolación, el vehículo remoto encontró finalmente la proa del Hood, erguida como si aún desafiara al enemigo, intacta en su imponencia silenciosa. Pero a medida que avanzaba, la tragedia tomaba forma. El casco central era un amasijo invertido, y la sección de popa estaba completamente separada, arrojada a cientos de metros del sitio principal. El barco, que alguna vez fue un símbolo indivisible, yacía ahora en 3 pedazos, esparcidos como si una fuerza irresistible los hubiera arrancado en fracciones de segundo. La popa contó la historia más importante. Placas dobladas hacia afuera, como si algo desde el interior hubiera intentado escapar con una furia inhumana. No había marcas de penetración limpia, no había indicios de torpedos. Lo que había allí era el rastro inequívoco de un estallido interno de enorme magnitud. La posición del timón, trabado a 20 grados, confirmó que el Hood estaba maniobrando en el instante exacto en el que la explosión lo destruyó. La fuerza liberada levantó la estructura central, arrancó torretas enteras y convirtió un barco de 50.000 toneladas en fragmentos que se hundieron como lluvia de acero. Allí, en la oscuridad eterna del lecho marino, el misterio encontró finalmente su respuesta. No un solo impacto milagroso, no un accidente aislado, sino una secuencia letal en la que un proyectil penetró justo donde la protección era más débil, detonó cerca del depósito secundario, y ese estallido inicial abrió un camino directo hacia las toneladas de cordita del magazine principal. El resultado fue un evento tan violento que ni siquiera un barco del tamaño del Hood pudo soportarlo. Era el fin del mito de invencibilidad y el comienzo de una comprensión más honesta del costo de los compromisos estructurales, las decisiones apuradas y la evolución implacable de la tecnología militar. Pero este hallazgo, más allá de resolver debates, significó algo mucho más humano. Porque bajo esos restos descansan los cuerpos de 1.415 hombres que vivieron, sirvieron y murieron sin conocer la razón exacta de su destino. La designación del sitio como tumba de guerra protegida no es solo un acto legal, sino un reconocimiento solemne de que lo que yace ahí no es solo acero, sino vidas detenidas en un instante de horror indescriptible. El rescate de la campana del Hood en 2015 fue una forma simbólica de traer de vuelta una voz que el océano había guardado demasiado tiempo. La historia del HMS Hood no termina en su hundimiento, ni en el descubrimiento fragmentado de su cuerpo metálico. Su legado siguió transformándose conforme las generaciones intentaban comprender qué simbolizaba realmente aquel coloso. ¿Fue un triunfo de la ingeniería británica que simplemente tuvo un golpe de mala suerte? ¿O fue la evidencia de una era naval que avanzaba más rápido de lo que los líderes podían adaptarse? Durante décadas, los estudiosos debatieron sobre esta cuestión, porque el Hood no solo representaba poder, sino también una etapa en la que las naciones, aún heridas por la Primera Guerra Mundial, intentaban evitar repetir errores del pasado mientras se apresuraban a preparar sus arsenales para conflictos que ya se asomaban en el horizonte. El nombre del Hood se convirtió, lentamente, en una mezcla de mito y advertencia. Sus fotografías adornaban libros, documentales y exhibiciones públicas en museos marítimos, donde generaciones enteras lo contemplaban como un recordatorio de lo que una gran nación podía construir. Sin embargo, quienes estudiaban sus planos originales
Examinaban sus reportes de mantenimiento y analizaban las decisiones de la época. Sabían que detrás de su grandeza existía una tensión constante entre lo que se quería lograr y lo que realmente era posible. El barco cargaba un peso político que excedía su función militar. Era necesario demostrar que Gran Bretaña seguía siendo la potencia naval por excelencia, aun cuando el mundo cambiaba con rapidez inquietante. La vida operacional del Hood fue larga, intensa y exigente. Participó en numerosas misiones diplomáticas y mostró su imponente presencia en mares que abarcaban desde el Atlántico hasta el Océano Índico. Visitó puertos extranjeros donde multitudes se reunían solo para contemplar su tamaño casi teatral. A bordo, la tripulación vivía en una mezcla de rutina rigurosa y orgullo profundo. Sabían que servían en un gigante, en el barco más admirado de su tiempo. Pero también sabían, aunque no lo dijeran en voz alta, que el Hood arrastraba consigo cansancio estructural acumulado por años de servicio ininterrumpido, desplazamientos largos y condiciones extremas. La guerra llegó justo cuando más necesitaba descanso. Mientras tanto, en Alemania, los diseñadores del Bismarck trabajaban bajo una filosofía completamente distinta. Tenían la ventaja del tiempo, un margen tecnológico renovado y la determinación de crear un acorazado que no solo igualara a los grandes barcos británicos, sino que los superara en blindaje, alcance, velocidad y capacidad destructiva. Cuando el Bismarck fue votado, el mundo naval comprendió de inmediato que se avecinaba un enfrentamiento inevitable. La Royal Navy no podía permitir que un buque tan formidable navegara libremente por el Atlántico. El Hood fue enviado a interceptarlo, no porque fuera el mejor preparado para hacerlo, sino porque su nombre exigía presencia. La reputación precedía a la capacidad real, un detalle que en los libros parece anecdótico, pero que en la práctica marcó la diferencia entre la vida y la muerte. A bordo del Hood, la tripulación se preparó para un combate cuyo desenlace nadie podía anticipar. Habían escuchado rumores sobre la superioridad técnica del enemigo, pero en la Royal Navy existía un código no escrito. El honor y la obligación estaban por encima del miedo. Durante la noche previa al enfrentamiento, muchos marineros se concentraron en revisar municiones, limpiar cañones, ajustar pernos sueltos, asegurar herramientas que pudieran volar con las vibraciones del disparo. Otros intentaron dormir en sus hamacas, sintiendo el movimiento constante del mar y preguntándose, quizás en silencio, si llegarían a ver el amanecer siguiente. El amanecer trajo un frío cortante, y el sonido de los primeros disparos quebró el hielo mental que rodeaba a los hombres. Cada explosión vibraba en sus huesos, cada orden resonaba con urgencia. En las torretas, los artilleros trabajaban con precisión casi mecánica, aun cuando la tensión hacía que cada respiración se convirtiera en una tarea consciente. El humo comenzó a nublar la visibilidad. El rugido del viento mezclado con el de los cañones formó un telón sonoro que difícilmente podía distinguirse del caos. Sin embargo, en medio de aquella tempestad de acero, nadie imaginó que la historia estaba a segundos de dar un giro irreversible. La secuencia exacta de la explosión fue tan rápida que incluso los testigos directos tuvieron dificultades para describirla. Algunos hablaban de un destello anaranjado, otros recordaban un golpe seco seguido de un silencio absurdo, como si el universo hubiera contenido el aliento. La proa elevándose, la estructura partiéndose, la cortina de humo envolviendo todo. Solo podían procesarlo por fragmentos. Un barco que había reinado durante 2 décadas desaparecía en menos de lo que tarda una persona en inhalar profundamente. Y con él se desvanecían las vidas de más de 1.400 personas que, hacía apenas minutos, trabajaban, obedecían órdenes, pensaban en sus familias, o se preparaban para la siguiente maniobra. Los 3 sobrevivientes del Hood cargaron durante toda su vida el peso de lo ocurrido, no solo por las heridas físicas o el trauma del hundimiento, sino porque la magnitud de la tragedia
Los convirtió en testigos únicos de un evento que nadie más podía explicar con claridad. Fueron rescatados del agua helada 2 horas después, cuando el cuerpo ya les fallaba, y el frío comenzaba a adormecerlos por completo. Cada uno tuvo su interpretación, sus recuerdos fragmentados, sus impresiones del instante final. Sin embargo, todos coincidían en una verdad que ningún análisis técnico podía negar. El Hood no tuvo ninguna oportunidad. Mientras tanto, en la superficie, la Royal Navy enfrentaba un golpe psicológico devastador. La noticia del hundimiento se propagó por toda Gran Bretaña con una velocidad inquietante. Familias enteras, muchas con más de un miembro sirviendo en el Hood, recibieron la noticia como un mazazo emocional. En las calles, en las estaciones de tren, en Minot-Dixintot, los cafés y en los astilleros, la conversación giraba en torno a la tragedia. Se hablaba de heroísmo, de mala suerte, de errores posibles. Pero lo que más se repetía era una sensación de incredulidad. ¿Cómo podía destruirse tan rápido un barco diseñado para ser indestructible? A partir de ese día, el Hood se convirtió también en una lección amarga. Los ingenieros navales empezaron a reevaluar conceptos que durante años habían considerado incuestionables. Se hablaba de la necesidad de reforzar blindajes horizontales, de repensar la distribución interna del almacenamiento de municiones, de estudiar cómo la cordita podía comportarse bajo condiciones extremas. El Hood, aún desde el fondo del mar, comenzó a moldear el futuro de la construcción naval militar. Mientras el debate se intensificaba, nuevas generaciones de historiadores se interesaron por el caso. Algunos dedicaron décadas a estudiar trayectorias balísticas, modelos tridimensionales del impacto, composiciones químicas del explosivo utilizado en el interior de los magazines. Analizaron testimonios, contradicciones y silencios. Ninguna teoría parecía completamente satisfactoria. Hasta que el descubrimiento del 2000, uno permitió comparar hipótesis con evidencia física real. Fue solo entonces cuando se entendió que la verdad era más compleja que cualquier explicación simplista. El Hood no fue víctima de un solo error, sino de una convergencia letal de diseño heredado, tecnología desactualizada, decisiones tácticas condicionadas por su desgaste, y la precisión implacable de su adversario. Con el descubrimiento de los restos, se abrió una nueva etapa de reflexión y duelo. Ya no se trataba solo de averiguar cómo ocurrió el desastre, sino de honrar la memoria de quienes lo vivieron. Familias cuyos antepasados nunca regresaron de aquella misión pudieron encontrar un tipo de consuelo al saber que la tumba de acero donde descansaban había sido identificada con precisión y tratada con el respeto que merecía. La campana recuperada y llevada al museo no era solo un objeto, era un símbolo, una voz recuperada, una conexión tangible con un barco que había marcado a todo un siglo. El legado del Hood se extendió también hacia la comprensión geopolítica del momento. Su pérdida aceleró transformaciones en la Royal Navy que ya se veían necesarias, pero que ahora se volvieron urgentes. Los acorazados de la vieja escuela empezaban a perder relevancia frente al auge de los portaaviones y la aviación naval. El desastre demostró que la velocidad del avance tecnológico no perdonaba anclas del pasado. Obligó a las potencias a mirar hacia adelante, sin nostalgia. En los años posteriores, expediciones, documentales y libros continuaron explorando la historia del Hood. Se estudiaron sus planos originales, se reconstruyeron sus espacios internos en modelos digitales, se recrearon sus salas de máquinas, sus torretas, sus pasillos estrechos que alguna vez resonaron con pasos de miles de marineros. El Hood volvió a cobrar vida en simulaciones que permitían comprender su magnitud y, sobre todo, el desafío que representó su destrucción. Cada nuevo descubrimiento no reducía su misterio, sino que lo enmarcaba en un contexto más amplio de evolución militar y tragedia humana. El coloso que alguna vez reinó sobre los océanos ahora descansa en el silencio del fondo marino, convertido en testigo inmóvil de una época desaparecida. Sus restos son una lección, un memorial y un recordatorio de que incluso los gigantes
pueden caer si el mundo cambia más rápido que ellos. Y, sin embargo, su nombre sigue vivo. En la Royal Navy, en museos, en archivos históricos, el Hood continúa inspirando respeto, reflexión y una mezcla de orgullo y melancolía que pocas embarcaciones han logrado despertar. A medida que el tiempo avanzaba y el recuerdo del Hood se desdibujaba lentamente entre generaciones que no vivieron la guerra, la figura del coloso volvió a adquirir una dimensión casi mítica. Para muchos jóvenes británicos, el Hood ya no era un barco real, sino una leyenda que sus abuelos mencionaban con un tono que mezclaba orgullo y tristeza. En las escuelas navales, los cadetes estudiaban su historia no como un simple caso de diseño naval, sino como un ejemplo de cómo las decisiones estratégicas, los avances tecnológicos y el inevitable paso del tiempo pueden converger en un desenlace tan devastador como inevitable. Cada panel de sus planos originales se convirtió en material de estudio. Cada anotación técnica conservada en archivos militares era revisada no para encontrar culpables, sino para entender cómo un gigante puede caer por la suma de elementos que parecen, en apariencia, menores. La historia del Hood también era un reflejo de un mundo que se preparaba para una guerra que no quería enfrentar, pero que sabía que llegaría. La década de 1930 estuvo marcada por tensiones crecientes, rivalidades silenciosas y una carrera armamentista que avanzaba sin descanso. En ese contexto, barcos como el Hood representaban más que poder militar. Eran símbolos de autoridad nacional, declaraciones flotantes de que un país estaba dispuesto a defender sus intereses a cualquier costo. Sin embargo, en esa misma década surgieron tecnologías que transformarían la guerra naval para siempre. Aviación embarcada, radares, blindajes más sofisticados, artillería de alta penetración y métodos de detección cada vez más precisos. El Hood, construido con la mentalidad de una era anterior, se vio atrapado entre dos mundos. Demasiado avanzado para ser considerado obsoleto, pero insuficientemente modernizado para enfrentar la nueva generación de acorazados que surgía con una ferocidad impresionante. Sus travesías alrededor del mundo formaron parte de su identidad, dejando una huella imborrable en quienes lo visitaron. En puertos del Mediterráneo, niños corrían emocionados hacia sus barandales para ver a los marineros británicos desfilar con uniformes impecables. En el Caribe, su sombra cubría embarcaciones locales que parecían pequeñas balsas junto a su corpulencia. En el Pacífico, las tripulaciones de otras naciones se detenían solo para admirar sus líneas elegantes, su proa agresiva, la manera en que imponía respeto incluso en pleno movimiento. Pero cada milla recorrida también desgastaba sus máquinas y tensaba sus remaches. Cada tormenta corroía un poco más las estructuras internas. Cada misión forzaba a su tripulación a operar sobre equipos que pedían modernización urgente. Cuando finalmente se enfrentó al Bismarck, el Hood cargaba sobre sí la historia entera de la Royal Navy. No era simplemente un barco enviado a detener al enemigo. Era la representación de un imperio que, pese a sus heridas, seguía dispuesto a luchar. Y aunque el desenlace fue trágico, la determinación de su tripulación dejó una marca indeleble en los libros de historia naval. Incluso los alemanes, testigos involuntarios de su destrucción, reconocieron la valentía con la que el Hood se lanzó al combate. Para ellos, también fue impactante ver cómo un símbolo que había dominado océanos enteros desaparecía en un instante que nadie logró comprender del todo. La pérdida del Hood provocó también un profundo debate filosófico dentro de la ingeniería militar. Muchos comenzaron a cuestionar si la tradición podía seguir guiando la construcción de barcos o si era necesario romper con los principios heredados de épocas anteriores. Los acorazados, durante siglos considerados reyes del mar, ahora enfrentaban un futuro incierto. La aviación demostraba un poder creciente que pronto los pondría en desventaja en varios frentes. El concepto mismo de indestructibilidad empezaba a verse como un espejismo peligroso. El Hood
se convirtió en el ejemplo clásico de que ningún barco, por gigantesco que fuera, estaba exento de los riesgos que acompañaban a la guerra moderna. A medida que los estudios sobre su hundimiento siguieron avanzando, surgieron análisis que permitieron reconstruir sus últimos minutos con mayor precisión. Se estudió la distribución del peso, la rigidez estructural en distintas zonas del casco, el comportamiento del acero bajo presiones altísimas y el recorrido probable de los fragmentos al explotar la cordita. Todo eso reveló un patrón que encajaba con la evidencia encontrada en el fondo marino. La explosión fue tan masiva que literalmente arrancó el alma del barco, destruyendo su integridad de forma irreversible. La energía interna liberada fue tantas veces superior a la capacidad del casco que no existió ni un segundo para que la tripulación pudiera reaccionar. No hubo tiempo de órdenes. No hubo tiempo de cerrar compuertas. No hubo tiempo siquiera de comprender que aquello no era una salva más, sino el final absoluto. Los 3 sobrevivientes del Hood, cada uno con su historia marcada por cicatrices y recuerdos difíciles de procesar, se convirtieron en voces indispensables para preservar la memoria del barco. Aunque ninguno pudo describirlo todo, sus testimonios completaron un cuadro emocional que ningún análisis técnico podía ofrecer. Hablaron de amistades perdidas, de risas en cubierta, de mañanas en las que el sol asomaba entre nubes pesadas y el mar reflejaba destellos que parecían espejos rotos. Hablaron de las rutinas diarias, del sonido repetitivo de las máquinas, del olor a pintura fresca mezclado con sal marina, de las tradiciones que unían a la tripulación como una familia gigantesca. Y sobre todo, hablaron del vacío que dejaron aquellos compañeros que no volvieron jamás. Con el paso del tiempo, los sobrevivientes fueron envejeciendo y, uno por uno, fueron dejando este mundo. Pero sus palabras quedaron grabadas en entrevistas, libros y documentales que permitieron a las nuevas generaciones entender que el Hood no era solo acero y pólvora. Era un hogar para más de 1.400 personas. Era un microcosmos flotante donde la vida se desarrollaba con intensidad y donde cada miembro desempeñaba un papel crucial. Incluso el marinero más joven, incluso el operador más novato, formaba parte de una historia que trascendía los límites del barco. Por eso, la pérdida fue tan dolorosa no solo para la Royal Navy, sino para toda Gran Bretaña. El Hood representaba vidas, sueños y un sentido profundo de identidad. La recuperación de su campana, decenas de años después, se convirtió en un acto casi ritual. Cuando se elevó desde las profundidades y emergió hacia la luz, después de décadas de oscuridad, muchos de los presentes no pudieron contener las lágrimas. No era solo metal oxidado por el tiempo. Era la voz que anunciaba cada maniobra, cada saludo ceremonial, cada regreso al puerto después de largas misiones. Era la memoria sonora del barco. Su regreso simbolizaba que, aunque el casco permaneciera disperso en la inmensidad del océano, la esencia del Hood estaba de nuevo entre los vivos. En el museo donde ahora descansa, miles de visitantes la contemplan cada año, imaginando su sonido metálico resonando en cubierta mientras el coloso avanzaba sobre olas altas y vientos fríos. El descubrimiento del Hood también abrió discusiones sobre la preservación de sitios militares submarinos. Se debatió cómo honrar debidamente los restos sin convertirlos en atracciones turísticas ni permitir su deterioro por exploraciones irresponsables. La Royal Navy dejó claro que se trataba de una tumba de guerra, un lugar sagrado que debía ser respetado. Ingenieros y arqueólogos submarinos comenzaron a desarrollar nuevas técnicas para registrar restos sin perturbarlos, creando modelos tridimensionales y mapas digitales de altísima precisión. Gracias a esas tecnologías, se pudo reconstruir la forma en que el barco se partió, cómo los fragmentos se dispersaron, qué zonas resistieron más y cuáles cedieron primero. Y así, con cada avance tecnológico, el Hood volvió a hablar,
no con palabras, sino con señales mudas que emergían desde la profundidad. Una placa doblada revelaba la dirección de una onda expansiva. Un remache arrancado indicaba la magnitud de la tensión interna. Un fragmento de cubierta mostraba los efectos del calor extremo. Cada pieza era un testimonio silencioso que guiaba a los investigadores hacia una comprensión cada vez más completa de lo ocurrido. El océano, que durante décadas había ocultado la verdad, comenzaba ahora a revelar la historia bitácora por bitácora, lámina por lámina, centímetro por centímetro. La historia del Hood, sin embargo, seguía siendo más grande que su hundimiento. En los años que siguieron, su legado influyó en decisiones estratégicas que moldearon el futuro de la Royal Navy. La modernización de la flota se aceleró. Conceptos antiguos fueron abandonados en favor de innovaciones necesarias. Y en esa evolución, la lección del Hood permaneció como advertencia constante. Ningún símbolo, por grandioso que sea, puede desafiar eternamente el paso del tiempo. Con el paso de los años, la figura del Hood se transformó en una especie de faro histórico que iluminaba tanto los aciertos como los errores de una época. Su nombre se convirtió en referencia constante en debates navales, especialmente entre ingenieros que buscaban encontrar el equilibrio perfecto entre potencia, maniobrabilidad y protección. Los archivos que contenían sus diagramas internos, fotografías en blanco y negro de su construcción y cartas oficiales discutiendo su modernización incompleta, se revisaron una y otra vez, intentando comprender las tensiones estratégicas que terminaron influyendo en su destino. Cada documento escrito en tinta desvanecida revelaba decisiones tomadas bajo la presión de un mundo que avanzaba hacia una guerra total, donde cada día perdido podía costar miles de vidas. El impacto emocional de su desaparición también dejó huellas en el imaginario colectivo británico. Durante décadas, familias enteras recordaban al Hood cada vez que se acercaba el aniversario de su hundimiento. En pueblos costeros, especialmente en aquellos donde el servicio naval formaba parte de la identidad local, el nombre del coloso se mencionaba con una mezcla de nostalgia y solemnidad. Las fotografías de los tripulantes, muchos de ellos apenas jóvenes con uniformes que les quedaban grandes, se colocaban en repisas familiares, recordando que detrás del acero y la estrategia existían personas reales con historias incompletas. Algunos conservaban cartas enviadas desde el barco en su última travesía, donde los marineros describían el frío intenso del Atlántico o las largas noches de vigilancia, sin saber que esas palabras serían las últimas. A medida que los investigadores profundizaban en los detalles del hundimiento, se dieron cuenta de que el Hood representaba no solo el final de un barco, sino también el final de una filosofía naval. Durante más de un siglo, los grandes acorazados habían sido considerados las fortalezas definitivas del mar. La idea de que un barco tan imponente pudiera desaparecer en cuestión de segundos parecía inconcebible, incluso para quienes entendían la violencia extrema de la guerra. La pérdida del Hood marcó un antes y un después en la percepción global del poder marítimo. A partir de ese momento, la pregunta dejó de ser cuán grande debía ser un barco para dominar los océanos, y comenzó a enfocarse en cómo adaptarse a un mundo donde el enemigo podía atacar desde nuevos ángulos, con nuevas armas y con estrategias completamente diferentes. Esa transición quedó grabada en las reformas que siguieron en la Royal Navy. Tras la tragedia, se reorganizaron prioridades, se aceleraron proyectos de modernización que habían sido pospuestos y se redirigieron recursos hacia tecnologías emergentes que antes eran consideradas complementarias. Las conclusiones sobre el blindaje horizontal impulsaron un rediseño profundo en barcos que aún estaban en construcción. Los depósitos de municiones comenzaron a ser reubicados con más cuidado, se reforzaron zonas críticas, se estudiaron sistemas para retardar reacciones en cadena, y se probaron nuevos materiales capaces de resistir el calor y la presión generada por explosiones internas. Sin proponérselo, el Hood se convirtió en maestro, enseñando desde lo más profundo del océano
lecciones que permitirían salvar vidas en conflictos futuros. Pero más allá de los aspectos técnicos, la figura del Hood también se convirtió en un símbolo de resistencia emocional para quienes crecieron escuchando historias de la Segunda Guerra Mundial. Aquellos que vivieron la época recordaban cómo la noticia del hundimiento hizo temblar la moral británica en uno de los momentos más oscuros del conflicto. Para muchos, el Hood representaba confianza, estabilidad, una certeza de que la Royal Navy seguiría defendiendo al país sin importar los desafíos que surgieran. Cuando esa certeza desapareció en un instante, el impacto psicológico fue profundo. Sin embargo, lejos de quebrar la determinación del pueblo británico, la tragedia fortaleció la convicción de que era necesario enfrentar al enemigo con más fuerza, más estrategia y más unión nacional. El sacrificio del Hood se transformó en una especie de llamado silencioso a la perseverancia. En los años que siguieron a la guerra, la figura del barco volvió a cobrar protagonismo en eventos conmemorativos. Veteranos que alguna vez caminaron por sus cubiertas se reunían para recordar anécdotas. Y aunque muchos no sirvieron durante su última misión, el orgullo de haber formado parte del mismo linaje naval era evidente. A menudo relataban historias que parecían pequeñas en comparación con la magnitud del hundimiento, pero que cobraban un valor enorme por el simple hecho de haber ocurrido dentro de 1909, un gigante que ya no existía. Habían visto amaneceres desde la proa mientras el aire salado golpeaba sus rostros. Habían sentido el temblor de las máquinas cuando alcanzaban su velocidad máxima. Habían escuchado risas, discusiones, canciones improvisadas, mientras navegaban por mares lejanos. Esos recuerdos mantenían vivo al Hood más allá de cualquier tragedia. Incluso fuera del Reino Unido, la desaparición del Hood llamó la atención de expertos internacionales. En países como Estados Unidos, Alemania, Japón y Francia, estudiosos analizaron el caso no solo por su relevancia histórica, sino por su impacto en la evolución de la guerra naval. La explosión que partió al barco en dos se convirtió en objeto de análisis en academias militares y universidades que buscaban entender la dinámica interna de un evento de tal magnitud. Se crearon simulaciones complejas para estudiar la propagación de ondas expansivas en compartimientos cerrados, la fragilidad de ciertas zonas donde el blindaje se había quedado rezagado, y la manera en que el ángulo de incidencia de un proyectil podía determinar el destino de un barco entero. A cada nueva simulación, el Hood revelaba una capa adicional de su historia metálica. Los arqueólogos submarinos también encontraron en los restos del Hood un desafío emocionante. Explorar un sitio tan profundo y tan extenso requería habilidades técnicas avanzadas y una enorme responsabilidad ética. No se trataba de cualquier naufragio, era un sitio sagrado. Cada robot enviado al fondo tenía la misión de observar sin perturbar, registrar sin interferir y respetar la memoria de quienes aún descansaban allí. Las imágenes obtenidas mostraban un paisaje de silencio imponente, donde placas dobladas, tuberías retorcidas y fragmentos de torreta permanecían exactamente donde habían caído 6 décadas atrás. No había señales de saqueo ni de manipulación humana. El tiempo había sellado la escena en un estado casi ceremonial de quietud. Para muchos expertos, lo más sobrecogedor era la forma en que el océano había preservado detalles minúsculos. Instrumentos de medición incrustados en el lodo, restos de barandales corroídos pero reconocibles, y secciones donde el impacto de la explosión quedó grabado como una firma helada del instante final. Esos elementos permitieron reconstruir el colapso de la estructura de una forma que hubiera sido imposible con testimonios humanos. Cada fragmento, cada grieta, cada deformación contaba una parte de la historia que durante décadas había permanecido oculta detrás de suposiciones. Finalmente, el Hood hablaba por sí mismo, no con palabras, sino con la contundencia de su propia destrucción. El hallazgo no solo permitió comprender qué ocurrió realmente,
sino que también despertó un renovado interés por la vida cotidiana a bordo del barco. Historiadores y museógrafos comenzaron a investigar cómo era compartir espacio con más de 1.400 personas durante largos meses en alta mar. Se estudiaron las rutinas de los cocineros, que preparaban cientos de comidas al día en cocinas que se tambaleaban con cada ola. Se analizaron los ejercicios físicos que practicaban los marineros para mantenerse en forma dentro de los estrechos pasillos. Se examinó la estructura jerárquica dentro de las distintas secciones del barco. El Hood no era solo un instrumento de guerra, era un universo propio, una ciudad flotante con reglas, tradiciones y ritmos marcados por campanas, relevos de guardia y el sonido inconfundible de las máquinas en funcionamiento continuo. A través de esa investigación, se comprendió mejor quiénes fueron los hombres que lo habitaron. Jóvenes que se enlistaron buscando aventura, veteranos que habían navegado miles de millas, oficiales que veían en el Hood un escalón crucial en sus carreras y reclutas que, con apenas unas semanas de entrenamiento, se encontraron de pronto a bordo del barco más famoso de la Royal Navy. Cada uno tenía un motivo diferente para estar ahí, pero todos compartían el mismo destino. La tragedia del Hood no solo se midió en toneladas de metal hundido, sino en sueños interrumpidos, en amistades truncadas, en historias que no llegaron a escribirse por completo. Con el pasar de los años, el Hood se consolidó como un símbolo de las transiciones que marcaron el siglo XX. Representaba la frontera entre el mundo clásico de los acorazados y el futuro dominado por portaaviones y tecnología aérea. Era el último estandarte de una era que comenzaba a desvanecerse, y al mismo tiempo, el primer aviso de que el mundo ya no sería el mismo. Incluso hoy, muchos historiadores coinciden en que el hundimiento del Hood marcó el fin emocional del dominio absoluto de los grandes cruceros de batalla. El mar, siempre cambiante, exigía nuevas formas de pensar, nuevas estrategias, nuevas prioridades. La historia del Hood continúa resonando porque, más allá de la maquinaria, habla de la fragilidad humana frente a los acontecimientos que se escapan del control. Habla de decisiones tomadas bajo presión, de innovaciones que llegan tarde, de valentía que no es suficiente para vencer a la inevitabilidad. Su legado, por tanto, no es solo militar, es profundamente humano. Es un recordatorio de que incluso los gigantes construidos con la mejor intención pueden caer cuando la realidad los alcanza. Pero también es un homenaje a la dedicación, al sacrificio y al espíritu indomable de quienes sirvieron en él. A medida que el análisis del Hood avanzaba y las investigaciones se hacían más precisas, surgió un interés inesperado en comprender no solo cómo fue destruido el coloso, sino también cómo había vivido. Esa curiosidad llevó a historiadores y expertos navales a rastrear su calendario de operaciones, sus reportes de servicio, sus inspecciones periódicas y hasta los diarios personales de algunos tripulantes. Revelaron un retrato íntimo de un barco que, pese a su imponente presencia exterior, tenía una vida interna compleja, vibrante y profundamente humana. En sus cubiertas se celebraron ceremonias solemnes, se cantaron himnos improvisados, se compartieron historias en noches calmadas y se enfrentaron tormentas que ponían a prueba incluso a los marineros más experimentados. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la disciplina que reinaba dentro del Hood. No era una disciplina impuesta por miedo, sino por respeto al papel que cada uno desempeñaba en la seguridad del barco. Sabían que incluso un pequeño descuido podía tener consecuencias graves en un barco tan grande y tan activo. Los entrenamientos se realizaban constantemente. Los marineros debían memorizar el funcionamiento de sistemas complejos, saber cómo actuar ante incendios, explosiones, inundaciones y fallas mecánicas. La vida en el Hood era exigente, pero también otorgaba un sentido de pertenencia difícil de describir. Muchos que sirvieron allí afirmaron después que ningún otro barco los hizo sentir tan orgullosos, como si hubiesen sido parte de algo mucho más grande que ellos mismos.
Al recorrer sus patios internos, los visitantes de la época quedaban impresionados por la combinación de elegancia y poder. Los pasillos, aunque estrechos, estaban cuidadosamente ordenados. Las áreas comunes, aunque modestas, transmitían un ambiente que recordaba que los marineros pasaban largos períodos allí, lejos de casa. Había pequeñas bibliotecas, espacios donde se jugaban cartas, rincones donde se escribían cartas que cruzaban océanos hasta llegar a manos de familias que esperaban noticias desde la distancia. La guerra, aunque latente, parecía un eco lejano en esos momentos de tranquilidad. Pero esa calma cotidiana contrastaba profundamente con la violencia extrema que experimentó el Hood en sus últimos minutos. Ese contraste hizo que muchos investigadores reflexionaran sobre lo profundamente injusto que resultaba el destino del barco. Después de años representando la fuerza de la Royal Navy, después de llevar la bandera británica por todos los mares, después de servir como embajador flotante, terminó reducido a fragmentos en el fondo del océano antes siquiera de que los marineros pudieran comprender lo que estaba ocurriendo. El choque entre la grandeza de su vida útil y la brutalidad de su final contribuyó a que el Hood adquiriera un aura casi trágica. La fascinación por el Hood no se limitó al ámbito académico. Artistas, escritores y cineastas encontraron en su historia un relato poderoso que mezclaba gloria, sacrificio y fragilidad. Pintores navales comenzaron a recrear escenas icónicas del barco, cortando olas bajo cielos tormentosos. Autores escribieron novelas basadas en la vida a bordo. Directores de documentales buscaban capturar la profundidad emocional de su legado. En conferencias internacionales sobre historia militar, el Hood se convirtió en un ejemplo recurrente a la hora de analizar cómo los símbolos nacionales adquieren significados que trascienden su propósito original. A su vez, los avances tecnológicos permitieron que nuevos modelos digitales del barco fueran creados con un nivel de detalle que sus constructores jamás habrían imaginado. Equipos multidisciplinarios recrearon cada cubierta, cada compartimento, cada sistema de ventilación, cada torreta, para entender por qué el impacto del Bismarck fue tan devastador. Estas recreaciones digitales revelaron cómo la energía de la explosión viajó por los pasajes internos con una rapidez descomunal, cómo el acero se deformó bajo temperaturas insoportables y cómo ciertos puntos críticos quedaron expuestos debido a la arquitectura que había sido alterada durante su construcción. Los ingenieros modernos, al observar esos modelos, comprendieron que aunque el Hood fue monumental para su época, tenía limitaciones que lo hacían especialmente vulnerable en un enfrentamiento contra un adversario que representaba la vanguardia tecnológica. El destino del Hood también generó conversaciones éticas sobre cómo recordamos tragedias militares. Para algunos, el barco debía ser visto como advertencia sobre el peligro de aferrarse a sistemas obsoletos. Para otros, debía ser recordado como un testimonio del coraje humano, un recordatorio de que incluso en circunstancias desesperadas, la valentía no desaparece. En los museos navales que exhibían objetos del barco, fragmentos recuperados, uniformes de la época, fotografías ampliadas de su última misión, los visitantes no solo observaban piezas de metal o telas desgastadas, observaban símbolos que cargaban historias humanas de sacrificio, esperanza y pérdida. A medida que más personas conocían la historia del Hood, se volvió evidente que su legado no era estático. Cambiaba dependiendo de quién lo estudiaba. Para un ingeniero, representaba un caso instructivo sobre diseño naval. Para un historiador, era un punto clave en la evolución de la guerra marítima. Para un descendiente de la tripulación, era una herida familiar. Y para quienes crecían escuchando su nombre, era una leyenda que evocaba el misterioso silencio del mar profundo donde reposaba. Incluso el entorno natural donde descansa el Hood ha sido objeto de fascinación. Las corrientes frías del Atlántico Norte han conservado parte de la estructura, pero también han moldeado el paisaje submarino que lo rodea. Investigadores que han estudiado el sitio creen que el ecosistema encontró formas específicas de adaptarse a los restos metálicos,
creando pequeños hábitats, donde especies marinas aprovechan las cavidades del acero para refugiarse. En cierto modo, la naturaleza reclamó los fragmentos del barco, convirtiendo lo que una vez fue un instrumento de guerra en parte integral de un ecosistema profundo. Con el tiempo, las discusiones sobre el Hood evolucionaron hacia la pregunta de cómo debía preservarse su memoria. Algunos pensaban que debían realizarse más expediciones para documentar cada centímetro del naufragio antes de que el deterioro natural lo destruyera por completo. Otros argumentaban que intervenir demasiado podía alterar un sitio que debía permanecer intacto. La Royal Navy optó por un equilibrio cuidadoso, autorizando solo misiones estrictamente científicas realizadas con equipos que no perturbaran la tumba submarina. El respeto se convirtió en la norma. El Hood, incluso ahora, continúa enseñando. Sirve como punto de referencia para estudios de resistencia estructural bajo estrés extremo, como ejemplo de cómo los avances tecnológicos pueden dejar obsoletos conceptos militares con décadas de antigüedad, como recordatorio de que las decisiones estratégicas tienen consecuencias que pueden resurgir décadas después, y sobre todo, permanece como símbolo de una generación que enfrentó la guerra con determinación absoluta, a pesar de sus límites y vulnerabilidades. A su manera silenciosa, el Hood sigue navegando en la memoria colectiva, recordándonos que incluso los gigantes más imponentes están sujetos a las fuerzas del destino, la tecnología y el tiempo. Su historia continúa expandiéndose, no porque cambien los hechos, sino porque cada nueva mirada descubre un matiz, una lección, una reflexión que antes había pasado desapercibida. Y así, el coloso que desapareció en cuestión de minutos sigue viviendo, transformándose y enseñando desde la profunda oscuridad donde descansa. Conforme avanzó el estudio internacional del Hood, surgió una nueva perspectiva que comenzó a atraer la atención de académicos y estrategas: la comprensión psicológica de los símbolos militares. No se trataba únicamente de evaluar el barco como pieza de ingeniería o analizar su desempeño en combate, sino de entender por qué su pérdida impactó tan profundamente a la sociedad británica y de forma más amplia a toda una generación inmersa en el conflicto. El Hood no funcionaba únicamente como arma o como estructura flotante. Era un punto de referencia emocional que había arraigado en la identidad colectiva. Su destrucción no solo debilitó una posición militar, resquebrajó un pilar simbólico cuyas raíces estaban entrelazadas con décadas de orgullo nacional. Este nivel de simbolismo era algo que los estudiosos de la comunicación militar comenzaron a investigar con más detalle. Descubrieron que el Hood había sido utilizado en campañas de propaganda, en discursos destinados a elevar la moral, y en relatos oficiales, que lo presentaban como la personificación del poderío naval británico. Fotografías del barco entrando en puertos extranjeros eran enviadas a periódicos y revistas para reforzar la idea de seguridad en tiempos inestables. Incluso se imprimieron postales con su imagen, que muchas familias conservaban como recuerdo de un pariente que servía en él. La figura del Hood estaba tan profundamente integrada en la cultura británica que su pérdida fue comparada con el derrumbe simbólico de una fortaleza cuya simple existencia constituía consuelo para una nación en guerra. Mientras tanto, el análisis técnico seguía profundizándose gracias a tecnologías emergentes. Escáneres tridimensionales y programas avanzados de simulación permitieron a los investigadores recrear no solo el impacto inicial del proyectil enemigo, sino también los microsegundos posteriores en los que la energía se desplazó por los compartimentos internos del barco. Se logró visualizar cómo las ondas expansivas chocaron contra paredes metálicas, cómo se propagaron las temperaturas extremas y cómo la cordita reaccionó con una fuerza tan descomunal que excedió la capacidad de contención de cualquier estructura construida en esa época. En estas simulaciones se pudieron observar comportamientos del metal que en su momento habrían sido imposibles de anticipar, reafirmando la teoría de que el Hood no falló por una sola razón, sino por la confluencia letal de factores estructurales, tácticos
y circunstanciales. Los expertos también comenzaron a interesarse en los efectos psicológicos experimentados por los marinos que sobrevivieron a tragedias similares en otros barcos. Aunque solo 3 hombres sobrevivieron al hundimiento del Hood, estudios posteriores sobre otros naufragios revelaron patrones traumáticos comunes. Confusión intensa, recuerdos fragmentados, sensación de culpa por haber sobrevivido, y dificultades para procesar la magnitud del evento. Esto permitió comprender por qué los testimonios sobre el instante final del Hood eran tan dispares y, a veces, contradictorios. No se trataba de errores de memoria, sino de mecanismos naturales del cerebro ante experiencias extremas. Este entendimiento aportó sensibilidad y respeto a quienes analizaban cada palabra de los sobrevivientes. En paralelo, se desarrolló un creciente interés por examinar la dimensión humana de los oficiales que tomaron decisiones estratégicas relacionadas con el Hood.